Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, hoy vamos a tener varios temas. Aquí en el programa hay muchos temas en agenda. Uno sorpresivo en la semana, el provincial. Sí, el que tiene foco en la provincia y que tiene que ver con esta reforma previsional que impulsó el oficialismo. Salió del Ejecutivo un proyecto para la legislatura ayer a media mañana, ¿sí? Y muchos legisladores se encontraron con este proyecto cerca del mediodía, minutos después, en sus mails. Claro, y 8 horas después el proyecto estaba aprobado. Un proyecto muy importante porque contempla nada más y nada menos que una reforma jubilatoria que, bueno, quedó convertida en ley ayer mismo. Se redefinen algunas cuestiones muy importantes, como por ejemplo los parámetros para establecer el haber inicial, los cálculos de las jubilaciones para el 15%, dice el gobierno, de los jubilados, que son el 15% más alto, en realidad porque a los otros ya se aplica ese criterio. ¿No? El famoso 82% sobre qué se saca. Claro. Si sobre el líquido, sobre el bruto. Claro. Bueno, exacto. Una serie de reformas importantes que se votó muy rápidamente y que además no generó ninguna posibilidad de reacción, ¿no? Sí. Los gremios históricamente han resistido este tipo de reformas, no solamente porque implican un detrimento en los haberes actuales de un sector de los jubilados, sino porque armoniza el cálculo del haber inicial con el sistema nacional. Así es. Era algo muy resistido porque en vez de calcular los sueldos de los últimos 4 años para establecer el haber inicial, se calculan los sueldos de los 10 años pasados, con lo cual se supone que el promedio va a ser menor. Así es. Bueno, lo que sí está cierto, y más allá de las cuestiones que las idas y vueltas y las chicanas, algunos decían, bueno, esto es un problema de hace 30 años, el radicalismo en los 90, del otro lado le contestaban que hacía 21 años que gobernaba Unión por Córdoba. Bueno, más allá de esas idas y vueltas, lo cierto es que el proyecto, ya convertido en ley, va a recortar 6.500 millones de pesos del sistema previsional. Claro, exacto. Eso es lo concreto y allí va a haber un ajuste, evidentemente, de esa cifra. Bueno, vamos a hablar con el oficialismo y con la oposición en un ratito aquí en el programa para analizar este tema, entre ellos Francisco Fortuna, quien preside el bloque del oficialismo en la legislatura y fue el encargado de pulir los números y algunos términos con el Ejecutivo y fue el encargado de llevar ese proyecto a la unicameral. Así es. Así que vamos a estar hablando con Fortuna y también por el lado de la oposición con Ramón Mestre. Así es, con el presidente de la UCR. De la Unión Cívica Radical. Exintendente de Córdoba. Así es. Vamos a tratar también el tema de las elecciones en Río Cuarto, un tema también muy movido, que lo vamos a analizar en el transcurso del programa, cuáles son las opciones que están en danza. ¿Se puede votar en junio? Una opción que el gobierno tiró al debate público como posibilidad, siempre y cuando haya un guiño del COE central y no avancen las negociaciones con la oposición, que parecen estar más estancada que nunca. Había un preacuerdo de prórrogas que cuando se juntaron en el marco de la Junta Electoral, los 8 candidatos opinaban distinto, con lo cual es muy difícil porque el gobierno viene insistiendo que si tiene que haber una prórroga al mandato de Juan Manuel Llamosas a partir del 2 de julio, tiene que ser por unanimidad, para darle fuerza, porque, como decíamos la semana pasada, hay dudas sobre la legalidad de una prórroga. Exacto. ¿No? Por ejemplo, Enrique Novo, constitucionalista y exsecretario del gabinete de Juan Manuel Llamosas, dijo en los últimos días que es una opción a la que no se le va a dar legalidad si primero no se lleva el tema al Tribunal Superior de Justicia. Así es, buscaron paraguas primero judicial. Algunos le llamaron la Gran Cristina esta, ¿no? Claro. Cuando Cristina Fernández de Kirchner fue a la Corte Suprema para validar las sesiones online del Senado. Fue primero a la justicia, se buscó el paraguas y después vino y las realizó. Bueno, algo así dice Novo con respecto a las elecciones en la ciudad de Río Cuarto. Y también vamos a estar analizando la situación económica muy compleja dentro de la enorme complejidad de problemas que tiene el país. Estamos al borde del default. Mañana se entraría en un soft default. Sí, ¿no? Toda la semana tenemos un término nuevo. Un default suave que lo que implicaría en los hechos es que como se acercaron las posiciones, mañana no pagaríamos un vencimiento que existe, pero se han acercado bastante las posiciones con los principales tenedores de bonos, con estos grupos que representan a bonistas,
Y bueno, hay esperanza de un acuerdo, subieron mucho los bonos y vamos a estar hablando con José Simonel, economista de Córdoba. Así es, prórroga posiblemente de negociación hasta el 2 de junio. Sí, lo dijo Guzmán, ya hasta el 2 de junio se va a seguir la negociación, que está en buenos términos, según se dice. Así es. Vamos a los auspicios, ya hablamos con Francisco Fortuna, el jefe del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC. Seguimos en Entre Líneas y, como decíamos en la presentación, vamos a hablar con Francisco Fortuna, el titular del bloque de Hacemos por Córdoba en la unicameral. Vamos a hablar del tema de la reforma previsional. Francisco, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto de comunicarme con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos, por estar ahí. Bueno, en principio, cuéntenos de qué se trata la reforma previsional que terminó aprobando ayer con su amplia mayoría el oficialismo en la unicameral. ¿Y qué va a implicar eso a futuro, ¿no? Para el sistema previsional cordobés? Bueno, nosotros consideramos que era imprescindible, indispensable llevar adelante una reforma que nos permitiera reducir el enorme déficit crónico que tiene la Caja de Jubilados de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Fíjense ustedes de que para este año 2020 se prevé un déficit de 35.000 millones de pesos si realmente no se toman medidas para tratar de paliar esta situación. Por eso se toma la decisión de avanzar con una reforma que sustancialmente apunta a darle más previsibilidad y sostenibilidad a la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Francisco, el oficialismo hace mucho hincapié en que el cambio de cálculo va a ser solamente para el 15% que cobran los haberes más altos. Así es, en definitiva, eso hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Porque efectivamente aquellos jubilados provinciales que cobran hasta 68.000 pesos no tienen ningún tipo de afectación en sus haberes jubilatorios. Y además dejar también en claro de que la reforma prevé de que se perciban el 82% de los salarios de bolsillo que tienen los activos, ¿verdad? Que también eso hay que dejarlo en claro. Y que afecta fundamentalmente al 15% de los jubilados provinciales que en definitiva tienen los salarios jubilatorios más altos a nivel de la provincia, los haberes jubilatorios más altos. En ese aspecto quiero ser muy claro, tiene que ver, digamos, con los funcionarios, con los directivos, con aquellos que están en algunos organismos especiales de la provincia de Córdoba, pero el 85%, docentes, personal de salud,
de la administración, etcétera, etcétera, no van a notar ningún tipo de reducción en sus haberes, y además de decirles que ahora, cuando perciban sus salarios de mayo, tampoco ningún jubilado provincial va a percibir ningún tipo de reducción en los haberes respecto de lo último que han percibido en el mes de abril, ¿verdad? Eso también hay que dejarlo absolutamente claro, ¿no? Francisco, ¿esto es una poda a lo que vulgarmente se denominan las jubilaciones de privilegio, más que nada? Los altos, digamos, las jubilaciones más altas, porque en realidad las jubilaciones de privilegio a nivel de la provincia ya en reformas previas se fueron modificando, ¿verdad? Es decir, en ese aspecto, bueno, yo ayer mencionaba, por ejemplo, hubo muchas inequidades en la evolución de las prestaciones de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Es un problema crónico de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hizo la primera reforma previsional, se jubilaban con el sueldo más alto del último año de actividad. Después se pasó los 4 años, y ahora lo que estamos proponiendo es un régimen en donde el se construya a través de los últimos 10 años de funcionamiento en el ámbito del Estado, mientras la persona que adquiere ese derecho a jubilarse está en actividad. ¿Qué es lo más racional? Francisco, ¿Qué es lo que ocurre en otros lugares del mundo y en otras provincias y en el país también, ¿no? Históricamente, Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, se había opuesto a esa posibilidad, ¿no?, de armonizar ese criterio de que en vez de tomar los últimos 4 años se consideren los últimos 10 años, y se lo había planteado como una conquista casi del sistema previsional cordobés. ¿Qué pasó ahora que, bueno, se toma este criterio que va a ir en detrimento del haber inicial de los jubilados, ¿no? No, lo que se busca es básicamente ponerle más racionalidad a lo que significa el primer haber jubilatorio. Convengamos que es un problema mundial el problema de la previsión social, porque la población, felizmente, tiene más posibilidades de envejecer, y son más los años que las personas necesitan también de un haber jubilatorio, toda vez que, por ejemplo, en Córdoba, el promedio está en el ámbito de los 65 años, ¿verdad? Digamos que ese es el límite de la edad hacia arriba. Pero las personas, felizmente, hombres y mujeres, viven mucho más años, ¿no? El promedio de vida se ha aumentado. Entonces también es razonable de que cuando se genere el primer haber jubilatorio se lo haga en un periodo, además de los años de aporte, que en la provincia de Córdoba son 30 años, también, digamos, se tenga en cuenta el sueldo que ha percibido esa persona en un periodo relativamente importante de su periodo de actividad de aporte a esa caja, que estaríamos hablando, en este caso, si son 10 años, de un 33% en el periodo que ha tenido actividad, si se jubilan cuando cumplen 30 años de actividad, ¿verdad? Esto no tiene que ver tanto con la cuestión de la armonización. Sí es bueno, es útil desde el punto de vista de los criterios que se aplican para la transferencia de recursos que la ANSES le hace a las cajas provinciales en estos acuerdos que tienen el gobierno nacional, el Estado Nacional, para paliar de alguna manera el déficit de las cajas que no fueron transferidas a nivel nacional, que son 13 a nivel de nuestro país. Recuerdan ustedes en la década de los 90, cuando se transfirieron las cajas, aquellas provincias que se quedaron con las cajas tenían derecho a percibir una cuota parte para colaborar con lo que era el financiamiento de esa caja que no había sido transferida, ¿verdad? Eso es bueno y útil desde ese punto de vista. También, digamos, esto apunta a lo que yo decía, ¿no? Para generar para más adelante, porque, digamos, este tema de los 10 años
tiene que ver con las jubilaciones que vendrán después de la sanción de esta ley. No tiene ningún efecto retroactivo, ¿verdad? Las personas que se jubilan hasta el día anterior a la ley que ha sido sancionada en el día de ayer, se van a jubilar con el régimen anterior, ¿verdad? Sí, por ejemplo, va a tener implicancia en todo el universo de jubilados de la provincia la reducción del 75 al 70% de las pensiones o de los segundos ingresos que tienen claro. A través de las pensiones los jubilados provinciales, que eso también es un dato, porque en realidad en la provincia hay aproximadamente 28.000 jubilados provinciales que perciben una pensión, que están en su derecho de percibirla, pero también como el sistema tiene que ser solidario desde ese punto de vista, lo que se ha establecido es de que se reduzca también un porcentaje respecto de ese 75% al 70%, que esto también va en orden con lo que pasa a nivel de otras provincias y con la Caja Nacional del ANSES, ¿no? Francisco, más allá de los cuestionamientos que se escucharon de la oposición con respecto al ajuste o no ajuste del sistema y de las jubilaciones, la principal crítica también se escuchó por el lado de las formas, ¿no?, en que se dio esta presentación del proyecto, que no hubo tiempo para analizarlo, que no hubo tiempo para discutirlo, que en muy pocas horas se presentó y se aprobó. ¿Por qué estas formas y si no había otro camino para llevar adelante esta reforma? En realidad, la agenda de la reforma y hacerlo en este momento la ponen las necesidades que hoy tiene el ciudadano, el vecino de la provincia de Córdoba y también, por supuesto, nuestros jubilados provinciales, porque si no avanzábamos rápidamente en una respuesta. Imagínense ustedes, realmente 35.000 millones de déficit para este año implica que en algún momento antes de fin de año no íbamos a poder pagar las jubilaciones en la provincia de Córdoba, y como eso tiene una afectación global, convengamos de que hoy, que esto es también materia de debate, no se hace con un sentido oportunista, digamos. Fundamentalmente se hace la reforma por una necesidad pragmática, porque hace, nunca, históricamente, y todos los economistas que nosotros escuchamos hoy opinar sobre la situación de la economía mundial y de las finanzas a nivel mundial, coinciden, y en nuestro país ya sabíamos, previa inclusive a la pandemia, el problema sanitario que tenemos por la circulación del COVID, ¿no es cierto? Efectivamente, veníamos con un proceso de alta inflación, de mucha recesión, como así también de devaluaciones, y si a eso le agregamos la reducción abrupta de la actividad productiva y comercial por este fenómeno del aislamiento, que es muy positivo desde el punto de vista sanitario para proteger a las personas y a las comunidades, desde el punto de vista económico, indudablemente genera una situación muy fuerte en lo que significa la capacidad que tiene el Estado, las empresas, la jurisdicción nacional, provincial y municipal, para poder recaudar los impuestos, porque los impuestos provienen de la actividad productiva de la comunidad, y obviamente la situación, de deterioro de la economía en general por estas razones que yo he mencionado hacen imprescindible que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar tomemos una decisión en ese sentido y hagamos lo que tenemos que hacer en cada circunstancia, ¿verdad? Yo con respecto al debate en los temas de la caja, todos estos temas que están insertos en la reforma que se está generando en el sistema previsional, yo les puedo asegurar que han sido debatidos holgadamente en el ámbito, de no solamente de la unicameral o del Poder Legislativo, sino que también en el ámbito de las instituciones, con los sindicatos, y que se ha discutido. Lo que pasa es que, obviamente, es una decisión que tiene que ver con una reforma
que apunta por un lado a resolver problemas coyunturales, ayudar en la solución de problemas coyunturales, pero que también tiene que ver con una reforma que apunta a lograr un mayor equilibrio. ¿Por qué? Porque en definitiva sí, los aportes de las personas que trabajan en el sector público y las contribuciones del Estado no alcanzan a financiar a los pasivos. Esto no es solamente para la provincia de Córdoba, sino que es un problema de otras jurisdicciones también. Si no alcanzan, en definitiva, es el conjunto de la comunidad a través del Tesoro Provincial que tiene que hacer los aportes. Si esto es este desequilibrio razonable, pero cuando usted tiene 35.000 millones sobre 90.000 millones, que representa toda la inversión que el Estado hace en el año para el sostenimiento de la caja, estamos con un problema serio, ¿verdad? Claro. Francisco Fortuna, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches y muchas gracias por permitirnos o darnos la oportunidad de difundir esto, porque quiero insistir en este tema. De ninguna manera esto implica un tema que va a generar problemas en el conjunto de nuestros jubilados, sino que fundamentalmente lo que estamos tratando de hacer es de garantizar el futuro de la caja de jubilaciones y hacerlo, digamos, de forma progresiva también, y también con estas consideraciones que yo les he mencionado, en el sentido de que sea lo menos gravosa posible. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, legislador. Bueno, era Francisco Fortuna, el presidente del bloque del PJ, planteando los argumentos centrales que tiene el oficialismo para haber aprobado este proyecto que se convirtió en ley rápidamente. Sí, claro. Y que, bueno, tiene como fundamento inicial, como fundamento central, estos 35.500 millones de pesos de déficit, sobre un total que maneja de 90.000 millones. Claro, ¿no? Ese es un dato que aporta Fortuna, no sé, que había un tercio del dinero en rojo. Claro. La controversia está centrada en la forma, es decir, en el contenido, pero también en la forma del debate, ¿no? Sí, en esta cuestión tan rápida para tratar un tema tan de fondo. En un rato, vamos a la pausa y en un rato charlamos con la oposición. Así es. Para ver qué opina sobre esta reforma jubilatoria que acaba de aprobarse en Córdoba. Ya volvemos. Saca tu tarjeta naranja 100% online y te la llevamos a tu casa. Para que puedas volver a conectarte, para que puedas cambiar de aire, para que puedas desenchufarte. Solicita tu tarjeta en naranja.com. Vas a poder comprar con los mejores descuentos y planes cero interés. Con Naranja, podés. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Equipamiento de última tecnología en comunicación para la Policía Provincial. Juan Schiaretti entregó nuevos equipos con geoposicionamiento y sistema informático para las fuerzas de seguridad de Capital y el interior. 2.300 manos libres para radios portátiles y una consola para monitoreo. 300 equipos de alta durabilidad energética y 25 equipos bases para automóviles y comisarías de toda la provincia, como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. EPEC te recuerda que podés realizar todos tus trámites desde nuestra web, epec.com.ar. También podés pagar tu factura, aunque esté vencida, desde nuestra app, que encontrás en la tienda de descargas de tu celular. Es más rápido, cómodo y seguro. No hace falta que concurras a un centro de atención comercial. Así, nos cuidamos entre todos para evitar la propagación del coronavirus. EPEC, para seguir creciendo juntos. Acordate, cada vez que salgas de tu casa, tenés que utilizar un tapaboca para cubrirte la nariz, la boca y el mentón de manera envolvente. Ten en cuenta que el uso de este dispositivo de protección es obligatorio en la ciudad de Río Cuarto.
Antes de colocarlo, lávate las manos con agua y jabón. Debe quedar pegado a la cara para que no filtre nada y evita tocarlo mientras lo tengas puesto. Cámbialo cuando esté húmedo. Retíralo desde las tiras elásticas sin tocar el frente. Y lávalo todos los días con agua caliente y jabón o agua con lavandina diluida. Nos cuidamos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca.